Hola, Lupita. Buenos días, Memo. Buenos días, Lupita. ¿Cómo amaneciste? ¿Todo bien? No te escucho, espérame tantito. ¿Cómo sigues, Memo? Ya mejor, Lupita, ya. Creo que ya pasó la crisis y ya vamos saliendo, si Dios quiere. Bendito Dios. Sí, es muy estresante pasar mucho dolor, pero gracias a Dios, Dios me da fuerzas para seguir adelante. Hay días que sí amanezco y digo, híjole, ya quisiera estar en el cielo, pero seguramente todavía no me he ganado mi pase. Decía mi mamá, todavía no me quieren recoger la credencial. Así decía mi mamá. Todavía no es Ay, tiempo. le decía yo, pues que no te la recojan, pero pues siempre hay un día que no la tienen que recoger. Sí. ¿Tú cómo estás, Lupita? ¿Todo bien? Bien, estoy bien, bendito Dios, tranquila, Qué bueno. bien, no me he enfermado, Oh, qué que bueno. eso ya es mucha ganancia, digo yo. Sí, sí, sí. No, no me he enfermado. He estado controlada. Es la explicación del viaje de San Pablo, ¿sale? Hoy les voy a presentar todo lo que vimos ayer así nomás por encimita. Hoy lo vamos a profundizar. El primer viaje de San Pablo. Déjenme preparar esto. Ahí está. Tengo un amigo que se llama Jorge Alejandro y él es especialista en San Pablo. Y ya tiene muchos años allá en el Instituto Bíblico San Jerónimo de Ciudad Juárez, que solamente le dejan esas clases, puro San Pablo, puro San Pablo. Y he platicado mucho con él de San Pablo y he aprendido muchas cosas nuevas. Así que hoy conozcamos a San Pablo más de cerca. ¿Gustan? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Señor Jesús, hoy que es viernes de Cuaresma en nuestra iglesia, que nos invita a nuestra iglesia a que hagamos caridad, ayuno, sacrificio, te ofrecemos esta clase por la salud de todos nosotros y por el bienestar de nuestras familias y de la juventud. Te ofrecemos esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Margarita, buenos días. Buenos días. Margarita, mira, hoy vamos a compactar toda la enseñanza de ayer, todo lo que leímos en la Biblia, pero ya así con ideas claras de cada lugar donde llegó Pablo. Es lo que Sí. vamos a ver. ¿Nos ayudas ahí en Antioquía de Siria? Por favor, Margarita. Pablo el misionero, su primer viaje apostólico, Antioquía. La ciudad de Antioquía era la tercera gran ciudad del mundo mediterráneo del siglo I de nuestra era, después de Roma, soberbia capital del imperio, y de Alejandría, la gran ciudad egipcia. Capital de la provincia de Siria, ubicada a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Famosa por la abundancia de aguas y fuentes, por el jardín público que existía en las afueras de la ciudad y por el templo dedicado al dios Apolo. Y en medio de tanto esplendor y lujo,
También el vicio y la degradación causaban estragos entre la población, así como la injusticia social. De los cerca de 500,000 habitantes con que contaba la ciudad, 2/3 partes eran esclavos. La mayoría de los viajes de Pablo comenzaron ahí y terminaron. Por último, es muy probable que Antioquía fuera la patria del evangelista Lucas. Porque nos narra muchas veces esa ciudad. Y ahí es donde por primera vez se le llama a los católicos cristianos, y siempre refieren a esa ciudad. Y acuérdense que después del año 70, el pueblo israelita caminó hacia el norte, y ya ven, 500 kilómetros, pues es como, no sé, como de aquí a Mazatlán, de Guadalajara a Mazatlán, más o menos han de ser 500 kilómetros. A lo mejor más, pero eran lugares cercanos que se podía trasladar la gente, y aparte acuérdense que había mucha chamba, había mucho trabajo para las personas, porque pues ahí los obreros agarraban cualquier cosa para trabajar, y siempre había gente que salía, como nos dice la parábola de los trabajadores de la viña del Señor. A la gente así salía: hoy ocupo 3 albañiles, vamos a buscarlos. Y ahí los encontraban en la plaza. ¿Qué pasaba en la comunidad cristiana de Antioquía? Esta comunidad fue fundada como modelo y prototipo de lo que serán después las demás comunidades cristianas. Según Hechos 11, 19 al 26, son varios aspectos que podemos resaltar. Esta comunidad fue fruto de la sangre que derramara Esteban. Segundo, empezó a predicársele solo a los judíos. Tercero, pero después también se les predicará a los paganos. Y cuarto, ahí se formó un centro entusiasta de fe, siendo muchos los que creyeron y se volvieron al Señor. Vieron que 2 de las terceras partes eran esclavos, pues ellos siempre andaban buscando donde no les cobraran, porque en todos los templos donde iban les cobraban. ¿Por qué les cobraban? Acuérdense que era el culto, llegabas y una veladora para la diosa fulana, pues te cuesta tanto. Que quiero que pidan esto por mí, pues te cuesta tanto. Y por eso cuando llegaron los discípulos del Señor Jesús a Antioquía, y que a todos los acogen y en lugar de pedirle les dan, pues imagínense la sorpresa de este Dios que no pide nada y lo da todo. Y así es el Señor en nuestra vida. No nos pide nada y nos da todo. A Jerusalén se le había nombrado la iglesia madre, de ahí que hayan enviado a Bernabé a Antioquía. De Jerusalén mandan a Bernabé a ver cómo están las cosas allá, organízalos. Y siempre los ciudadanos de Antioquía siempre se referían a Jerusalén como la iglesia madre. Con todo, Bernabé descubre que hay una gran necesidad de propagar la doctrina y trae a Pablo. Necesitaba un buen catequista, un buen predicador. Y Bernabé pues conocía las credenciales de San Pablo. Todo el mundo sabía quién era San Pablo, porque hagan de cuenta que era un rabino. Y pues ya Bernabé se acuerda de que él se convirtió y va por él, y se lo lleva ahí a Antioquía, y ahí empiezan la gran catequesis. Ambos duraron 1 año predicando ahí, San Pablo y Bernabé, y la comunidad va creciendo, porque van alentando Bernabé y Pablo a su comunidad y les van exigiendo. Si tienes un Dios que no te exige, pues es un Dios que tú te has hecho. El Dios de Jesús, nuestro papá Dios siempre nos va a exigir. Todos los días nos pide más. Les voy a platicar una anécdota de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se va
cada año se iba a un lugar a hacer la cuaresma. Y siempre él quería los 40 días no comer nada. Y un día casi lo logra. Era el día 40 de la cuaresma y dijo, misión cumplida, igual que Jesús. Y dice un historiador de él que dice, no es posible que yo sea igual que Jesús, y se come un pedazo de pan duro. Y les platica a sus discípulos que Dios le dio un nuevo nombre. Y todos los monjes, ¿y cuál es el nuevo nombre? ¿Cuál es ese nuevo nombre, Francisco? Y les dice, no basta. Chihuahua, y ya todos le preguntan, ¿y por qué no basta? Porque ese es el nuevo nombre de Dios. Dice, porque le dije, Señor, dejé mi apellido y me dijo no basta. Señor, dejé mis riquezas y me dijo no basta. Señor, le dije, empecé a reconstruir la iglesia y me dijo no basta. Así es el Dios de Jesús. Siempre nos va a estar pidiendo, exigiendo. Y San Pablo lo entendió muy bien. Las primeras comunidades cristianas lo entendieron muy bien. Ustedes y yo lo entendemos, esto de que Dios es el que nos debe de exigir y no nosotros a Él. Cuando nosotros le exigimos, estamos haciendo a Dios nuestro esclavo y nosotros estamos siendo sus amos. Aunque ustedes no crean. Cuando yo le digo, Señor, que me gane el melate porque quiero tener mi casita, ¿qué te parece, Señor? Pues, ¿qué crees? Estamos invirtiendo los papeles. Y San Pablo siempre enseñó que el hombre es criatura y que Dios es Dios. Fue en esta comunidad en donde por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Y ya vimos por qué los llamaron cristianos, porque vivían la vida de Jesús. Acuérdense, pensar como Jesús, sentir como Jesús, ver como Jesús, escuchar como Jesús, curar como Jesús, hablar como Jesús. Esa es la tarea de todo cristiano. Y si nuestras catequesis fueran buenas, todos seríamos como Jesús. Y no le echo la culpa a nadie, ¿eh? Pero acuérdense que la catequesis dura 15 minutos, en la homilía 20. Y toda la semana, ¿tú de qué vives? ¿De qué te preparas? El ser como Jesús, pensar como Jesús, ver como Jesús, depende de ti y de mí. Y por eso nuestra iglesia ahí nos dejó la Sagrada Escritura, el catecismo de la iglesia, a los santos padres, todo lo que tenemos para formarnos. Vean cómo Pablo forma una buena comunidad. El cardenal Bantuán, Javier Neguet Bantuán, una vez dijo, prefiero una comunidad de 100 personas bien formadas a una comunidad de miles de personas mal formadas, porque con 100 todo lo que podría hacer, pero con todos mal formados, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y a mi forma de ver las cosas es lo que ha estado pasando en nuestra iglesia. Planes y planes y planes y planes y planes y planes y planes, y nunca se llevan al término. Vean, el Concilio Vaticano II fue en 1965 cuando se terminó, y todavía hay muchas cosas ahí que apenas están poniéndose en marcha después de 60 años de que se dio el concilio. Porque creo que nuestra formación la llevamos como decía Clavillazo, una frase de él, la cosa es calmada. Y no, la cosa no debe de ser calmada porque pronto se nos va la vida a todos. Y si tú como padre de familia no formas bien a tus hijos, pues ellos van a malformar a tus nietos y tus nietos van a malformar a tus bisnietos y a tus tataranietos, y ya llegamos a este siglo XX, a este siglo XXI, y vean que la gente, todos estamos lejos de Dios. Por eso es importante lo que hizo Pablo en esa comunidad de Antioquía de Siria. Y ustedes y yo
intentemos hacer en nuestra comunidad eso, que las personas que les hablemos sean auténticos discípulos. Marta Alicia, ¿nos ayudas con el cuadro histórico político de aquella época donde Pablo se aventuró en su primer viaje, por favor? Sí, maestro. Ay, pero es que lo hice grande. Salud. Entre los años 357. Me salió. 357, 323. Alejandro Magno quiso darle a sus dominios una unidad cultural y religiosa. Cuando surge el Imperio Romano, dominando todo el Imperio griego, pero respetando su cultura, trata de buscar esa unidad cultural, política, administrativa y conociendo una gran tolerancia religiosa. Roma establece lo que se conoce como la Pax Romana. Político. La medida política más notable del Imperio Romano es que concede a todos los pueblos dominados por ellos una cierta libertad para gobernarse de manera autónoma. Ahí voy, Marta. Ahí está. Ahí está. Cultural. En el vasto dominio romano se habla una lengua común, el griego conocido como koiné. Esto le permitirá a Pablo no tener tanto problema para predicar. Además, el hecho de tener una misma lengua significa tener una manera de pensar muy similar entre los pueblos. Así las cosas, para el año 50 después de Cristo, la situación se presta para extender la doctrina. Pablo aprovechará todo esto. 1. Predicará en griego. 2. Aprovechará la tolerancia religiosa. Nada le impedía predicar libremente. 3. Aprovechará su condición privilegiada de ciudadano romano. 4. Transitará las carreteras romanas. 5. Recorrerá las vías marítimas. Ahí está el entorno de San Pablo. Sí. Y vean cómo todo es para el bien de los que aman a Dios. Y por eso en nuestra iglesia una vez escuché a un maestro que dice, en nuestra iglesia no basta solo la buena voluntad, hay que saber hacer las cosas. Dice, porque muchos de buena voluntad queremos hacer algo en la iglesia, pero si no estamos preparados, nomás echamos a perder a los que nos rodean, a los que aprenden de nosotros. Y vean cómo Dios escoge a Pablo, por eso le dijo a Ananías, yo tengo una gran misión para este muchachito. Tú ve y ponle las manos. Y lo bautizó, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Cómo todo le favoreció ahí a Pablo, ¿verdad? Sí. Dios siempre cuando el hombre está dispuesto, nos abre, nos pone un montón de herramientas para que trabajemos. Y hoy nos las está poniendo. Y todo esto que ustedes, que vamos compartiendo en la fe, ustedes transmítenselo a los demás, fíjense, como con estos 5 puntitos, recorrerá las vías marítimas, pues llegaba, pagaba su pasaje y segurito llegaba a donde se dirigía. Y ayer vimos cómo Pablo en su primer viaje pues usa las vías marítimas para trasladarse así rápido. No se va por tierra, dice, vamos a abarcar más terreno. Gracias, Marta. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Deja ver si está Rebeca. No, sí está. Estás en mute, Rebeca. Bueno, mientras llega Rebeca, las vías de comunicación, teniendo en cuenta la época, no podemos menos que considerarlas de impresionantes. Los romanos perfeccionaron las vías dejadas por los griegos, renovándolas y ampliándolas.
Estas vías seguían generalmente un trazo rectilíneo. A continuación veremos las más importantes, tanto terrestres como marítimas. Espero que esté aquí. Pero ahorita continúa. Sale, Rebeca, miren. Algo importante es esto, que los romanos siempre tenían, cada que conquistaban un pueblo, hacían una carreterita que los llevara directos a Roma. ¿Para qué? Se ponían rebeldes los ciudadanos y rápido llegaba el ejército y los aplacaba. Un día de camino a todo lo que da, toda la gente se quitaba cuando iba a pasar el ejército, se hacían a un lado para darles vía libre. Hagan de cuenta que como las ambulancias en nuestras calles. Prendían la sirena y ábranla, ahí vamos, a todo lo que da. Y acuérdense que las vías, había cambio de caballos, había todo esto. Y pues Pablo aprovechó todo esto al andar predicando. Miren, aquí está un mapa más o menos del Imperio Romano. Todos los caminos salen de Roma, ¿sale? Todos los caminos salen de Roma. Esa se llama la Vía Aurelia, que era de Roma hasta África. Luego tenemos esta vía de Roma hasta Alemania, que es la vía Flaminia, dice ahí. Y luego tenemos la vía Apia, que es de Roma y recorría todo Grecia hasta la isla de Creta. Luego tenemos la vía Emilia, acá con moradito. Y luego acá en rojo tenemos la vía Ignacia, o la vía de Nacha, que también, fíjense, todas se conectaban y ya era para pasar por Asia Menor. Y luego se continuaba esta vía, que es la vía Sebaste, que era bordeando la costa del mar Mediterráneo. Y luego tenemos esta vía que según yo es la vía Maris, por todo el mar que era que dominaban los romanos, tenían caminos y en cada camino había aduanas, había soldados cuidando, había seguridad. Y pues ahí está, algo que tenía muy bien hecho a Roma, era su fuerza naval. Y había nada más un tiempo donde ellos tenían que hacer eso. Bueno, a ver, déjenme salgo de aquí, porque ahorita ya tenemos que continuar. Ese es el segundo viaje. Ahorita seguimos aquí en el primer viaje. ¿Qué les parece las vías marítimas? Las vías terrestres. Todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Sí, importante, interesante saberlo. Inicia el viaje, ya ayer lo vimos donde inició. Pues, Rebeca, ahora sí puedes continuar, por favor, Rebeca. Y cómo no. Nos encontramos con la ciudad de Antioquía, una comunidad fuerte que contaba con profetas y maestros. Por profetas entenderemos misioneros itinerantes y por maestros hombres que se dedicaban a enseñar la Sagrada Escritura y dirigían el culto. El objetivo era completar la formación en la fe de los hermanos. Se menciona aquí a 5 personajes: a Bernabé, a Simón llamado el Negro, como se les decía a los habitantes del norte de África, a Lucio el Cirenense, de la misma parte de África, Menahem, este era hermano de leche, del tetrarca Herodes. Se trata de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a Juan el Bautista.
y que tuvo a Jesús en su tribunal durante el proceso. También aparece en la lista Saulo, un grupo formado por 2 negros y 3 blancos. Con ello, Lucas quiere resaltar la universalidad de la iglesia. Gracias. Fíjense por qué Lucas nos menciona esto, porque la iglesia es para todos. Aquí no hay de que tú no eres de los nuestros. Todos somos bienvenidos a la iglesia de Cristo. Adelante, Rebeca. Oh. Perdón. Ahora bien, como surgió la idea de este primer viaje, sin duda alguna se lo debemos al Espíritu Santo. Es fundamental aclarar este dato. Para Lucas es el Espíritu Santo el que guía la acción misionera de la iglesia, así como el que elige a los evangelizadores y les indica el camino a seguir. Se les impone las manos tal vez en señal de ordenación presbiteral o tal vez solo en señal de envío. Las dos cosas, ¿sabe? A veces se elegía nada más para decirles, te envío. Vas en nombre de la iglesia. Por ejemplo, yo siempre que voy a dar algún curso en una nueva parroquia, siempre voy a la sacristía, voy con el señor cura, me hinco y le digo, padre, pues deme el envío, por favor, para tener autoridad aquí en su comunidad. Y siempre, gracias a Dios, no ha habido ninguno que se niegue a esto. Es un envío. Como los que son ministros de la Eucaristía, ellos también viven ese momento. Hemos vivido ese momento que nos presentan en la misa de 12 o en la misa de 8, en la que haya más en la comunidad, y el padre ya presenta, don fulanito es ministro a partir de ahora para que lo reciban en su casa, y ya va y le pone las manos y le da el envío. Margarita, por favor. Seleucia. Seleucia era el puerto en la costa oeste de Antioquía, fundado en 301 a.C. y de ahí parten hacia Chipre. Chipre es una isla que mide 150 kilómetros de longitud. Era muy fértil, cubierta de vegetación y de árboles frutales, entre los que eran famosas sus higueras y sus cipreses, de ahí su nombre Chipre, ciprés. La mayoría de los habitantes de esta isla son de otros lugares. Había también muchos judíos debido a que el emperador le había encargado la administración de las minas de cobre que había en la isla a Herodes. Trabajaban pues en ellas. Además, Bernabé, el acompañante de Pablo, es originario de esta isla y parece que eso influyó para ir primero por esta ruta. Acuérdense, pues, cuando uno hace un viaje, te gusta pasar donde conoces, así ya dices, pues si ocupo, por ejemplo, como yo que estoy enfermo, yo voy a hospedarme en tal lado porque ahí hay un lado un hospital, una farmacia, y uno va viendo así cómo hacer su itinerario de viaje para facilitar las cosas. Y por esta razón seguramente Bernabé y Pablo pasaron por Chipre. Adelante, Margarita. Salamina. Llegan ahí, que es la mayor ciudad puerto de la isla de Chipre, en la costa noreste. Ahí anuncia la palabra de Dios a los judíos y parece que encontró ya muchos cristianos. Así que por ello recorren la isla rápidamente hasta llegar a la otra orilla de la isla. Durante todo este trayecto les acompaña Juan Marcos, el evangelista, quien es sobrino de Bernabé. Hasta ahí las cosas estaban bien. ¿Por qué? Porque Bernabé sabía dónde hospedarse, dónde quedar todos a gusto. Y luego aparte los recibían muy bien. Ay, qué bueno, mira, vente a cenar a tal lado, vente a comer a este lado, vente a comer. Las cosas se le pusieron difíciles a Juan Marcos cuando empezaron a abrir brecha, cuando empezaron a picar piedra donde no había cristianos. La estrategia, por favor, tú, a Margarita. Estrategia del apóstol. Con todo esto ya se va definiendo la estrategia del apóstol al evangelizar.
A Pablo le interesa llegar a ciudades grandes. Predicará primero a los judíos, enseguida predicará a los gentiles. ¿Sabe? ¿Por qué empiezan a predicar a los judíos? Porque Pablo quiere que todos acepten la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, que lo acepten como lo que es el Hijo de Dios. Y porque ese pueblo fue el elegido para dar a conocer a Dios a todas las naciones. Por eso siempre Pablo empezaba ahí. Como Jesús le dice a la mujer cananea, ¿se acuerdan? Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y no está bien darle la comida de los hijos a los perritos. ¿Y se acuerdan lo que dice aquella mujer cananea? Sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, qué grande es tu fe. Ya se hizo como tú dijiste. Pablo sigue esta enseñanza. Y pues igual nosotros, pues tenemos que evangelizar a los de nuestro alrededor y luego salir hacia afuera. Como el Papa Francisco nos pide, que ya no seamos una iglesia de sacristía, sino que salgamos a todos lados como estamos saliendo nosotros. En Pafos, por favor. Margarita, ¿puedes continuar? Pafos. Después de recorrer unos 150 kilómetros, llegan a Pafos, que era la ciudad portuaria de la costa suroeste y capital de la isla de Chipre. Y ahí sucede lo siguiente. Encontraron un mago y falso profeta de nacionalidad judía, llamado Bar Jesús, o hijo de Jesús. Vivía al lado del procurador de nombre Sergio Paulo. El procurador era un hombre de buen criterio y deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero se opuso al mago, a quien también se le conocía como Lemás, que significa opositor. Aquí Lucas nos da el segundo nombre de Saulo, que es Pablo, un nombre para el mundo greco-romana y que de ahora en adelante será el único usado, como diciéndole al lector que ha comenzado la era de la evangelización de los no judíos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le recrimina su actitud al mago y este al instante queda ciego. El procurador, al ver lo sucedido, creyó y se admiraba de la doctrina del Señor. Fue lo que también ayer leímos y escuchamos, ¿sale? Pero aquí ya está más definido en puntitos lo que va haciendo Pablo. Y ahora comparemos nosotros como Pablo. Nosotros también vamos a predicar. Nosotros también nos hemos encontrado a personas en contra de lo que nosotros les decimos en el nombre del Señor. Y nosotros como Pablo nos dejamos llenar por el Espíritu Santo para hablar siempre con la verdad. No inventar cosas, siempre con la verdad. Y recuerden que el Espíritu Santo nos ilumina en la medida que vamos estudiando. Decía un santo, no recuerdo si era San Francisco, pero no el de Asís, el otro, el Francisco el misionero, o San Juan Bosco decía, el octavo sacramento debe de ser el estudio de la Sagrada Escritura. Y en la medida que el ser humano se va llenando de la Sagrada Escritura y va aprendiendo a ver como Jesús, a escuchar como Jesús, a hablar como Jesús, a actuar como Jesús, pues el Espíritu Santo te ilumina. Si no, nomás llega, se asoma y caray, nomás trae los noticieros de ocurrió así, nomás trae esto en su mente, nomás trae la pandemia en su cabeza, no, pues que le ilumino, ahí nos vemos, con permiso, ahí te las arreglas como puedas. Y por eso tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra del Señor, para poder ser como San Pablo el apóstol. En Atalía y Pergé, es la región de Panfilia. Al llegar ahí se dirigieron a Pergé, que es la capital de Panfilia, al nordeste de Atalía.
En la ruta principal hacia la Panfilia del Norte, a pesar de la brevedad del relato, descubrimos lo siguiente. A partir de este momento, Pablo parece constituirse en el jefe de la expedición, sustituyendo a Bernabé. Lucas, a partir de este momento, nombra en primer lugar a Pablo y le atribuye la mayor de las iniciativas. Siempre en la iglesia es muy bueno que uno entienda quién es el que puede dar más para cuando vamos a predicar. No sé si a ustedes les ha tocado en su comunidad ir a evangelizar ahí a sus vecinos, que vamos y les damos el querigma. Y a veces vamos con unas personas tan buenas para hablar, para expresarse, que uno dice, vamos de dos en dos, y el otro dice, ¿sabes qué? Mejor yo oro, tú habla. Y seguramente fue lo que hizo Bernabé, al ver la sabiduría que salía de la boca de Pablo, iluminado con la palabra del Antiguo Testamento y con las palabras del Señor Jesús. Pues vean, siempre es bueno saber qué momento podemos servir a la iglesia hablando y qué momento podemos servir a la iglesia orando. Segundo, Juan Marcos los abandona dejando a los dos misioneros enfrentar solo uno de los más arduos viajes que Pablo realizó en toda su vida. Y por eso Pablo se enoja después que Bernabé dice, hay que llevarnos a mi sobrino, está loco, nos dejó, nos abandonó. Pero acuérdense, lo dejó porque Juan Marcos apenas estaba joven, era inmaduro. Ya después hasta fue secretario de Pablo, fue secretario de Pedro. A Juan Marcos tenemos que agradecerle que tenemos el primer evangelio escrito, canónico en la iglesia. Pero ¿por qué San Lucas nos pone esto? Para que veamos que todos debemos de crecer, tanto mental, espiritual, física, materialmente. En Antioquía de Pisidia, acuérdense que había muchas Antioquías. Lucas, con brevísimas palabras, expresa el viaje que realizaron aquellos dos compañeros y que tuvo que ser largo y terrible, ya que para llegar ahí tuvieron primero que ascender los montes Tauro y luego recorrer una altiplanicie montañosa hasta que después de unos 160 kilómetros llegaron a la ciudad, ubicada a unos 1,200 metros de altura, y el cual les llevaría unos 10 días aproximadamente en llegar. Antioquía era una gran ciudad fronteriza entre Frigia y Pisidia, y desde Augusto era colonia romana con fuero de ciudadanía itálica y centro importante de la cultura griega. Se llegaba a esta ciudad por la vía Sebaste. Más o menos recorrían caminando 20 kilómetros al día, unos varones. 20, 30 kilómetros era lo que caminaban. Y acuérdense, no había Oxxos en las carreteras para decir, me compro una agüita ahí de pasada. Todo esto fue lo que enfrentó Pablo y Bernabé. Y a veces nosotros no nos animamos a ir a tocarle al vecino y decirle, hola vecino, hoy es domingo, voy a ir a misa, te invito. Pero pues no nos gusta comprometernos. ¿Acaso servidor sí, en la mañana cuando se levanta y sale a caminar los domingos y me encuentro a los señores, a las señoras en la puerta de sus casas que van a desayunar? Miren, va a haber misa de 8 ahorita, por si gusta acompañarnos. Va a haber misa de 12. O cuando me toca ir en la tarde, pues les digo, vamos a misa de 6, voy a ir al Señor de los Milagros. Allá sí hay misa de 6. Pero tenemos que evangelizar. ¿Cuál es el primer discurso de Pablo? San Pablo en la sinagoga predicó el sábado. El discurso está dirigido a los hijos de Israel. Esto es a los judíos y a los temerosos de Dios. Estos son los extranjeros que simpatizan con el judaísmo, cumplen algunos aspectos de la ley judía, pero sin llegar a circuncidarse,
y también sin duda a los prosélitos, que eran extranjeros que habían abrazado el judaísmo, se circuncidaban y pasaban a ser judíos obligados a cumplir la ley de Moisés. El discurso de Pablo es una reinterpretación de la historia de salvación y costó de cuatro grandes partes. La primera, del 13:16 al 25, San Pablo reseña la historia de la salvación. Del 26 al 31, anuncia a Jesús como el Mesías. Él es el Salvador del mundo. En la tercera parte, del 32 al 37, anuncia el querigma, que Dios nos ama, que nos ama tanto, que envió a su único Hijo, que padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. La conclusión para San Pablo es que la ley no justifica, solo la fe en Jesús. Y la primera reacción de la gente fue de alegría, tanto que fueron invitados a volver a predicar al siguiente sábado. Ahí está esquematizado el discurso que ayer se me hace que Marta fue la que nos lo leyó. El segundo discurso, aunque Lucas ya no nos refiere nada de él, se nos resalta que los judíos se llenan de envidia en contra de Pablo y Bernabé. Estos comprenden que el mensaje sería rechazado por los judíos y por lo tanto se dirigirá a los gentiles, que a su vez lo reciben llenos de alegría. Pablo y Bernabé terminan siendo expulsados del territorio, sacuden el polvo de sus pies y se dirigen hacia Iconio. ¿Qué les parece lo que vimos hoy? Rebeca, Lupita, Margarita, Marta, don Humberto. Interesante, importante. Y ver cómo llega él a convertirse y es un buen cristiano y cómo enseña a los demás. Porque amor con amor se paga, Rebeca, cuando el ser humano entiende esto, que la vida es ida y vuelta. Por lo regular, nuestros padres nos enseñaron la vida solo para acá y nada para allá. Cristo viene a enseñarnos que la vida es me doy, me dan, me doy, me dan. Esa es la vida que viene a enseñarnos Jesús. Que cuando el hombre aprende esta dinámica de entregarse y aceptar cuando alguien le comparte, miren, no hay manos pidiendo pan, todos los seres humanos empezamos a vivir una vida diferente. San Pablo es muy importante. Van a ver que cada día vamos a ir profundizando más a San Pablo. Quedémonos con su enseñanza de Pablo de hoy en el primer viaje. Ay de mí si no evangelizo y que voy a ser santo, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me muera, yo voy a ser santo porque quiero estar con Dios siempre. Esto que les acabo de decir es de Santa Teresa de Ávila, pero seguramente Pablo también la diría y la hubiera predicado. Que Dios nuestro Señor les conceda la santidad, haciendo el bien a todo mundo. Que Dios las bendiga, que pasen buen día. Nos vemos a las 3 de la tarde. Y ahorita les aviso que no tengo teléfono, pero voy a buscar una forma de comunicarme con ustedes y les pido a Marta, a Rebeca, a la que guste que me pueda ayudar. Al ratito, como en una hora, ya se subió el programa de hoy. Si se los pueden compartir ahí en el grupo de los ejercicios de San Ignacio, por favor, si me hacen favor. Alguna de ustedes que se meta al canal del YouTube de José Guillermo Cova Ponce, copien el link y nos lo compartan ahí para los demás que también siguen la clase, por favor. Sí, maestro. Muchas gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Memo. Cuídate. Hasta luego, Lupita. Gracias. Que tengan bonito día. Igualmente, nos vemos a las 3, primero Dios. Primero Dios. Hasta luego, nos vemos, Dios mediante. Sí, gracias, Rebeca. Adiós, don Humberto.
Hasta luego. Buen día. Adiós, Buen día. buenos días.